Vital. Ya estamos en política. En esta semana, pues la novedad es que Morena, se acordarán que por ahí del 9 de abril estuvo el acuerdo de unidad de Morena en la Ciudad de México. Hablábamos aquí, presentamos incluso una imagen de Martí con Ricardo Monreal, muy felices, hablando de unidad. Defendiendo a Claudia Sheinbaum. La semana pasada vimos la defensa de Claudia Sheinbaum, de 5 delegados unificados. Y pues, ¿cuál es la sorpresa en esta semana que transcurrió? Que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que encabeza Héctor Díaz Polanco, del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, resuelve ya lo que se había conocido desde principios de año, que era como la incógnita, ¿no? De sancionar a 6 de los diputados de la Asamblea Legislativa que se portaron mal. ¿Por qué decimos que se portaron mal? Pues porque votaron un presupuesto que para la dirigencia de Morena es un presupuesto que afectó a los capitalinos, porque tuvo algunas modificaciones en los temas del predial y porque consideraron ellos injusto incluso la cantidad de recursos que se aprobó y su reparto. Y pues aquí esta historia empezó ya a dividir lo que habíamos llamado en algunos momentos en nuestras coberturas las dos bancadas, la bancada de Ricardo Monreal y la bancada de Martí Batres, que hoy pues recibe un severo golpe, un manotazo, ¿no? Un coscorrón por parte de la dirigencia nacional a los 6 diputados que se atrevieron a votar un presupuesto porque beneficiaba en sí a la delegación Cuauhtémoc que dirige Ricardo Monreal y discriminaba a las otras de Morena. Incluso recordar que hay una acción de inconstitucionalidad en la Corte promovida por los 4 delegados de Morena en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco y en Azcapotzalco, junto con Xochitl Gálvez, porque solo les tocaron 90 millones de pesos. En este presupuesto de este año solo se les dio un aumento de 90 millones de pesos y pues al delegado en Morena tuvo un monto superior a los 200 millones de pesos. Entonces, de ahí toda la suspicacia y todo este proceso para sancionarlos. Así es, y al respecto, pues platicamos con César Cravioto, él es el coordinador de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, pues a quien le preguntábamos si esto iba a generar una fractura, una división en el grupo parlamentario, una rebelión de estos 6, pues porque el asunto es que se les suspenden sus derechos políticos, y al quedarle suspendidos sus derechos políticos, pues está en la tablita la posibilidad de que en el 2018 puedan contender por algún cargo de representación popular, es decir, seguir viviendo del presupuesto, ¿no? O seguir con algún cargo político. Y pues al conculcarles esos derechos, pues entonces, ¿qué pasaría con ellos como, no solo como militantes, sino también como representantes o dirigentes de Morena en la Ciudad de México? Al respecto fue que César Cravioto rechazó que exista este riesgo de división, que el asunto quedará zanjado con esta sanción, pero que es un asunto meramente del partido y que no pasará, no trascenderá más allá, y que no se verá dividida la bancada en futuras votaciones fundamentales. Vayamos con César Cravioto para escuchar estos argumentos que dio al respecto. Normal la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, no involucra la relación, la forma de organización del grupo parlamentario, solamente habla de que se le restringen sus derechos políticos, sus derechos partidistas, y sus derechos partidistas pues tienen que ver justamente con el partido, no tienen que ver con la organización del grupo parlamentario. Entonces, no hay ninguna modificación ni al grupo ni a la forma de trabajo. Esa es la postura de César Cravioto, el coordinador de Morena en la Asamblea Legislativa, que solo para poner en contexto a nuestros amigos que nos están viendo en Facebook Live, Morena, pues quien hizo o quien promovió esta sanción para los diputados que no se alinearon a la línea de Martí Batres de ir en contra de este presupuesto, pues fue el mismo Martí Batres, ¿no? Martí Batres fue el que inició muy enojado a principios de año al ver que habían votado a favor este presupuesto, pues inició esta queja ante la comisión que sí surtió efectos. Yo platicaba
con algunos militantes de Morena que conocen bien el teje-maneje en la ciudad para decirles pues cómo veían esta tan agresiva, porque hay algunos diputados como Aleida Alavés que les tocó, me parece, 6 meses de suspensión, algunos les tocaron 3 meses y a algunos un año. Y algunos un año. Entonces, es una sanción grave. ¿Por qué? Porque, como decías, el año electoral comienza en octubre, mayo, no, en octubre, septiembre. septiembre de este año. Entonces, a varios ya los están dejando fuera del camino. Sí, Digo, falta ver que no vayan ellos a impugnarlo ante el Tribunal Electoral y puedan a lo mejor echar abajo y recuperar sus derechos políticos, pero es un tema sui generis. Y lo que me explicaban es que, aunque no lo avalaban, les parecía que era algo que tenía que ser necesario. ¿Y por qué? Pues porque ellos dicen que en caso de que no empiecen a aplicar estas medidas de disciplina al interno de Morena, pues van directos a convertirse a lo que fue o lo que es el PRD cuando no se respeta la disciplina y cada diputado o cada integrante del partido pues toma decisiones como se le da la gana, ¿no? Entonces aquí, a pesar de que no están a favor de que se haya sancionado a sus compañeros, dicen pues fue un buen estate quieto, que le manda un mensaje muy claro a todos los diputados de Morena de que tienen que respetar la línea que les da el partido para sus votaciones, o de lo contrario, pues ahí están las sanciones. Y nada más recordar también en el caso de lo que hemos hablado aquí varias veces, señalando algunas incongruencias de Morena, bueno, pues estos 6 diputados son personajes que han mostrado también una posición ambigua. ¿Por qué lo digo? Porque cuando fue lo del presupuesto, efectivamente apoyaron a Ricardo Monreal. Después, ya a los 20 días de enero, que empezó a brincar el problema del predial, de que se habían movido los factores y que estaba llegándole muy caro a mucha gente, entonces se deslindaron de la aprobación de este presupuesto, alegando que pues no lo habían visto, que había sido una trampa, e incluso acompañaron una acción de inconstitucionalidad en la que Morena sumó a un diputado más del Movimiento Ciudadano y fueron a la Corte para promover una acción de inconstitucionalidad por el tema del predial. Entonces, en ese momento, pues la incongruencia era que habían aprobado a favor este presupuesto porque le daba más recursos a Ricardo Monreal, y ya que se dieron cuenta que también estaba causando una afectación a una parte de la población y que Morena lo rechazaba y que por eso alegaba que había votado en contra, pues ellos decían, bueno, pues sí, nos equivocamos y acompañamos la acción de inconstitucionalidad, quizá pensando que eso los iba a salvar de la sanción, pero ya vimos que la sanción sí se las aplicaron. Sí, claro, ¿no? Y ahí también queda como mucho para el análisis qué tanto habrá dado su orden Andrés Manuel López Obrador para que se ejecutara esa sanción, ¿no? Y tanto así que la semana pasada los estuvimos buscando y no hablaron, Calladitos, ¿no? Calladitos o escondidos. La sesión solemne del miércoles, algunos de ellos no fueron. Ese mismo miércoles Morena canceló 2 conferencias de prensa que tenía agendadas para hablar de temas diversos. El jueves también huyeron una vez que terminó la sesión. El único que ha hablado al respecto es César Cravioto, y los demás incluso han apagado celulares para que no se les pueda contactar, ¿no? Ahí yo creo que la disciplina que les impuso su Mesías es tal que les han de haber dicho ustedes calladitos. Y entonces con esa orden, pues quién sabe cuántos de ellos, o si todos o si ninguno, deciden acudir al Tribunal Electoral pues, para hacer valer un juicio de restitución de derechos políticos electorales, ¿no? O quizás no lo hagan. Quizás sea tanto el miedo que le tienen a su líder que pues veremos cuáles son las decisiones que toman. Por lo pronto, la orden fue no hablar, y así la han estado cumpliendo. A diferencia, como tú dices, de los perredistas que aunque les impusieron la orden de no hablar, ellos hablaban. Así es, creo que Morena mete este manotazo ahí de disciplina quizá poco común en los partidos, ¿no? Yo creo que no estamos como salvo algunos casos muy graves, ¿no? Digo, al PRI le ha costado mucho trabajo ir haciendo estas expulsiones de gobernadores que están involucrados en actos de corrupción, pero aquí llama la atención que es un tema que podríamos decir que fue menor, ¿no? Que fue
que los legisladores votaron a conciencia, ¿no? Quizá con un interés, pero al final del día el legislador tiene la posibilidad de votar a conciencia independientemente de su militancia. Y además, si ellos hubieran votado en contra, como votaron el resto de la bancada de Morena en esa ocasión, no hubiera pasado nada. O sea, de todas maneras, Morena tenía la votación perdida. Así O sea, es. se abstuvieron supuestamente por un asunto de conciencia, pero si hubieran votado en contra, de todas maneras, Morena llevaba las de perder en ese reparto de recursos. Claro que pues ahí el argumento es que con este voto en abstención negociaron que a la delegación Cuauhtémoc le fuera mejor en la distribución de los recursos respecto a las otras 4 que también son de ese partido, ¿no? Sí, quizá lo que les dolió en el caso de Martí es que legitimaron un proyecto de presupuesto que pues trabajó el PRD, ¿no? Trabajó el PRD, le rompieron la línea de partido y señalar que a uno de los que sancionan es Néstor Núñez, que es el más leal a Ricardo Monreal, uno de sus principales operadores, y entonces ahí sí le mandan un mensaje también muy claro a Ricardo Monreal, claro, de que sus 6 diputados, por lo menos en este primer paso, no van a poder estar haciendo lo que se les dé la gana en la Asamblea Legislativa, porque ya se hablaba de que habían estas 2 bancadas de Morena, ¿no? La bancada que coordinaba Néstor Núñez con estos otros 5 diputados y la bancada de César Cravioto. Aquí ya les pusieron un estate quieto, parece que esa va a ser la tónica, dicen es para que no nos convirtamos en el PRD. Bueno, pues vamos a ver si funciona y si no más adelante se empieza a generar esto más división al interior de Morena. Pues con esto cerramos política, así estuvo la política en la Ciudad de México, lo más destacado, esta división al interior de Morena. Vámonos con la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Estamos ya en la recta final de Ciudad Capital. Vamos a platicar lo que nos espera para esta semana de agenda, una semana que se rompe por este puente de este 1 de mayo y también se avecina el 5 de mayo, algunos lo toman, algunos no, pero es una semana corta, pero no deja de ser muy atractiva en términos periodísticos porque se reservaron esta semana para entrarle a un tema que será fundamental para el 2018 en la Asamblea Legislativa. Así es, este 2 de mayo, o sea, mañana, se inaugura, se inicia el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa, en donde el plato fuerte son las leyes secundarias en materia electoral. También se espera que saquen algunos temas que quedaron rezagados del periodo ordinario, como la ley de sustentabilidad hídrica, que vendrá a sustituir a la ley de aguas del DF que data del año 2003, una ley ya un poco añeja. También se espera que en este periodo extraordinario el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, presente sus 7 iniciativas en materia de desarrollo urbano y de reformas al Código Penal para ampliar las sanciones a quienes violen sellos de obras y de giros mercantiles. En temas del gobierno de la ciudad, el consejero jurídico Manuel Granados acudirá también mañana a la Suprema Corte de Justicia, como ya les comentábamos, a presentar el informe de defensa respecto a las 3 controversias constitucionales que se presentaron contra la Constitución. Así es, pues vamos a escuchar ahora a Aura García, quien nos tiene preparado lo que será la agenda del jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hola Luis, hola Alberto, hola amigos de Ciudad Capital. Les comento que para esta semana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezará este 1 de mayo la conmemoración del Día del Trabajo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento a las 8:30 horas, mientras que a las 11 del día el jefe de gobierno acudirá a la clausura del Festival de Flores y Jardines que se llevará a cabo en el Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec. Está previsto que para esta semana el jefe de gobierno acuda a la entrevista con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, donde Mancera defenderá personalmente la constitución de la CDMX y presentará argumentos jurídicos en favor de este documento histórico. La reunión ya fue confirmada desde la semana pasada y este día estaremos atentos para ver cuándo se llevará a cabo oficialmente. Eso es lo que esperamos para esta semana. Un saludo al auditorio.
Adiós, Luis y Alberto. Si llegamos al final de una emisión más de Ciudad Capital, se despide de ustedes Luis Velázquez. Esta semana estaremos muy pendientes de lo que suceda en este periodo extraordinario, porque como comentó Alberto Cuenca, será la batalla legislativa más importante, diría yo, de este año para definir las reglas del juego del 2018. Así es, nos despedimos, amigos, no sin antes recordarles que nos visiten en nuestras redes sociales. En Twitter es capitalmx-, Facebook Capital CDMX, nuestro portal de internet es capital-cdmx.org, donde podrán ver los contenidos que aquí ya les hemos comentado. Hasta luego. Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @capitalmx-, Facebook, Capital CDMX, YouTube, Capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital.